Hola jóvenes, soy David y hoy día vamos a aprender el tema de razón trigonométrica 1, ¿ya? La razón trigonométrica de un ángulo se define como el cociente entre dos lados, ¿ya? Entre dos lados, ¿de qué? De un triángulo rectángulo, respecto a un ángulo agudo, ¿ya? Entonces, esa es una razón trigonométrica, ¿ya? Y podemos decir también que la razón trigonométrica estudia la relación que existe entre lado y ángulo, ¿no? Listo, entre longitud y ángulo, ¿ya? Ahora vamos a utilizar el tema de triángulo, rectángulo, para poder explicar las razones trigonométricas, ¿ya? Entonces hay que recordar que el triángulo rectángulo tiene los siguientes elementos: un ángulo de 90 grados y sus lados, ¿no? Que esto sería, al frente del vértice A está A minúscula, B minúscula, C minúscula. Al frente de 90 grados, ¿quién está? La hipotenusa. Este A, ¿quién sería? Hipotenusa, ¿no? Ahí está la hipotenusa. Al frente del vértice C está el cateto, pero ahora ya no lo vamos a conocer así nada más, sino lo vamos a conocer como cateto opuesto, ¿ya? Cateto opuesto al ángulo alfa. ¿Quién es? El que está al frente al ángulo alfa, pues, ¿no? Opuesto, el frente, ¿ya? Opuesto, C. Entonces, C será el cateto opuesto al ángulo alfa. Cateto opuesto al ángulo alfa está al frente, ¿ya? Cateto adyacente está a su ladito. Cateto adyacente al ángulo alfa a su ladito. ¿Quién está a su ladito? También está el A, mira. Al ladito está el A. Pero el A ya es la hipotenusa. Entonces, ¿quién nos queda? B. B entonces va a ser el cateto adyacente, ¿ya? B va a ser cateto adyacente al ángulo alfa. Así tienen que llamarlo. B, cateto adyacente al ángulo alfa. C es cateto opuesto al ángulo alfa. Y A sigue siendo la hipotenusa, ¿no? Listo. He dividido este tema en dos, ¿no? Las razones trigonométricas 1, vamos a ver el seno, coseno, tangente. Y en razones trigonométricas 2 vamos a ver cotangente, secante y cosecante, ¿ya? Listo. Seno de un ángulo alfa, su abreviatura será así: sen de alfa. Coseno de alfa, su abreviatura coseno de alfa, cos de alfa. Y tangente, tg de alfa, ¿no? Tag de alfa. Listo. Vamos a estudiar estas tres razones trigonométricas, ¿ya? ¿Y cómo se definen esas razones trigonométricas? El seno del ángulo alfa, aquí está el ángulo, seno del ángulo alfa va a ser igual a la división de cateto opuesto entre hipotenusa, ¿ya? Y el coseno va a ser la división de cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Listo, jóvenes. Entonces, hay que aplicar esto de acá, ¿ya? Hay que aplicar. Listo, jóvenes. Aquí tenemos algunos ejemplos de aplicación. En el ejercicio número 1 tenemos calcular seno de alfa, nos pide, ¿no? Seno de alfa. Entonces, seno de alfa, ¿qué va a ser igual? A cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Entonces, hay que identificar quién es el cateto opuesto para el ángulo alfa. Para el ángulo alfa, ¿quién es el cateto opuesto? Es el que está al frente, ¿sí o no? El lado que se encuentra al frente. Entonces, ¿quién está al frente? El 4. Entonces, el 4 para nosotros va a ser ¿quién? El cateto opuesto, ¿ya? Cateto opuesto, el co. Ahora, hipotenusa. ¿Quién es hipotenusa? El lado que se encuentra al frente de 90 grados. Al frente de este cuadradito, este de acá se llama hipotenusa. Entonces, ¿tenemos hipotenusa? No,
No tenemos, entonces hay que poner una variable x. Tenemos que encontrar ese x para poder calcular seno. ¿Y cómo encontramos x? Tienen que recordar el teorema de Pitágoras. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras aquí. ¿Y cómo es? Solución. Aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que x, que es la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la suma del cuadrado de estos catetos. Entonces, ¿cómo sería? 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9, ¿no? Sumados, ¿cuánto te dan? 25, ¿no? Aquí está 25. Ahora, x al cuadrado baja, 25 baja. ¿El cuadrado cómo pasa? Como raíz. Raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? 5. Muy bien. X entonces vale ¿cuánto? X vale 5. Por lo tanto, seno de alfa, ¿a qué será igual? Seno de alfa, jóvenes, era igual a ¿qué? A cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? ¿Y cuánto te vale el cateto opuesto, joven? El cateto opuesto, 4. Hipotenusa, 5. Por lo tanto, ¿cuánto te vale seno de alfa? Seno de alfa te vale, muy bien, 4/5, ¿no? Reemplazando. Listo. Ya tenemos el valor de seno de alfa, y es lo que nos pedía. Ahora, en el ejercicio número 2, nos piden calcular coseno de alfa. No, de beta, ¿no? Coseno de beta. Listo, entonces hay que calcular. Coseno de beta, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual, jóvenes? Coseno de beta es igual, muy bien, cateto adyacente. ¿Entre quién, Entre hipotenusa. Entonces, hay que identificar en esta figura quién es el cateto adyacente para el ángulo beta. Para el ángulo beta, ¿quién está a su ladito? A su ladito, ¿quién está? 12. Y 12 viene a ser entonces el cateto adyacente. Ahora ya tenemos cateto adyacente. Podemos reemplazar. ¿Cuánto vale? 12. Listo, reemplazamos al toque. Nos falta la hipotenusa. ¿Dónde está la hipotenusa? Al frente de 90 grados. Aquí está el cuadradito, al frente. Esto de acá viene a ser ¿quién? La hipotenusa, ¿no? Hay que encontrar la hipotenusa. ¿Cómo encontramos la hipotenusa? Muy bien, con el teorema de Pitágoras. Listo. Entonces, hay que aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado será igual ¿a quién? A estos catetos, a la suma del cuadrado de estos catetos. 5 al cuadrado, 25, más 12 al cuadrado, muy bien, 144. Ahora sumando esto, ¿cuánto me da? 169, ¿no? 169. Entonces acá sería hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 169. Jóvenes ilustres, este cuadrado ¿cómo pasa? Como raíz de 169, muy bien, 13, ¿no? Entonces mi hipotenusa me da 13. Encontré la hipotenusa. Esto reemplazo aquí. ¿Cuánto me sale? 12 entre 13, ¿no? Eso sería el coseno, ¿no? Coseno de beta entonces me queda como 12/13, ¿no? Listo. Continuamos con el ejercicio número 3, ¿ya? En el ejercicio número 3, jóvenes, nos piden calcular tangente de beta, ¿ya? Y tangente de beta es igual a ¿qué, jóvenes? Tangente de beta es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Coca. Tangente es la coca, ¿no? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Esto tenemos que encontrar entonces. ¿Dónde está el cateto opuesto en esta figura? Al frente del ángulo beta. Obviamente cateto opuesto de beta, ¿sí? Cateto opuesto de beta está al frente de este ángulo. Al frente. Oh, profe, no hay, mira. Ya, normal. Cateto opuesto, así complétalo. Cateto opuesto.
Ahora, cateto adyacente. ¿Tenemos el cateto adyacente? Sí, el que está a su ladito. ¿Quién está a su ladito? Muy bien, el 3. ¿Estás seguro que es el 3? Ah, mira, está al frente de quién, ¿ah? De 90. Oye, si está al frente de 90, esto es que la hipotenusa. Por lo tanto, o por lo tonto, no puede ser el cateto adyacente. El otro lado que se encuentra a su ladito, ¿quién es entonces? Muy bien, es el 2. Por lo tanto, el 2 sí es el cateto adyacente, ¿ya? 2 sí es el cateto adyacente. Tengan mucho cuidado, por favor. Listo. Cateto adyacente, entonces, reemplazamos. ¿Cuánto me queda? Me queda 2. Listo. Presta atención, joven, presta atención. Listo, 2. Ahora me falta el cateto opuesto. ¿Cómo encuentro el cateto opuesto? Conozco estos dos lados, pero no conozco el cateto opuesto. Muy bien, aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿ya? Aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa. Aquí está hipotenusa, que sería 3 al cuadrado, ¿sí o no? 3 al cuadrado es igual a la suma de estos catetos, a la suma del cuadrado de estos catetos, ¿no? Entonces sería 2 al cuadrado, 4 y cateto opuesto al cuadrado, ¿no? Ahí está. 3 al cuadrado sería 9, ¿sí o no? Claro que sí, 9. Este 4 pasa restando. 9 menos 4, ¿cuánto sería? 5. Por lo tanto, el cateto opuesto, ¿cuánto sería? El cuadrado del cateto, ¿cómo pasa al otro lado? Como raíz. Entonces sería cateto opuesto igual a raíz cuadrada de 5. Tangente de beta, ¿cuánto vale entonces? Muy bien. Raíz cuadrada de 5 entre 2, ¿no? Entre 2. Listo. Resuelto el problema. El ejercicio número 4, jóvenes, nos pide calcular seno de beta. Y seno de beta va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa, ¿ya? Muy bien. Identificamos quién es el cateto opuesto. Cateto opuesto del ángulo beta. Cateto opuesto del ángulo beta está al frente, muy bien. Este entonces sería el cateto opuesto. Ahora, hipotenusa, ¿quién es? El que está al frente de este angulito de 90 grados. Al frente, 4, ¿no? Entonces reemplazamos acá. 4, ¿ya? Listo. Ahora resolvemos el cateto opuesto. ¿Cómo vamos a resolver el cateto opuesto? Con el teorema de Pitágoras, ¿ya? El teorema de Pitágoras aplicamos acá. Hipotenusa al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, es igual a este cateto opuesto al cuadrado más ¿cuánto? Más 3 al cuadrado, que sería 9, ¿no? 9, listo. Ahora, acá ¿cuánto sería? 16. Este 9 pasa restando. 16 menos 9, ¿no? Igual a cateto opuesto al cuadrado. ¿Cuánto sería entonces el cateto opuesto? Cateto opuesto, el cuadrado, ¿cómo pasa? Como raíz de, muy bien, raíz de 7, ¿no? Entonces acá sería, reemplazando, raíz de 7 entre 4, eso sería el valor del seno de beta, ¿ya? Seno de beta, raíz de 7 entre 4. Listo. Continuamos con la pregunta número 5, ¿ya? Donde nos piden calcular el coseno de alfa, ¿ya? Coseno de alfa. Aquí se encuentra el coseno de alfa. ¿Y cómo se calcula el coseno de alfa? Muy bien. Cateto adyacente entre hipotenusación. Claro que sí. Pero aquí no lo vamos a poner eso, vamos a ponerlo por acá. ¿Ya? Porque no lo dice. Solución. Nos pide calcular coseno de alfa, donde coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Listo. Aquí, jóvenes, identificamos dónde está el cateto adyacente del ángulo alfa. Eso nos pide, cateto adyacente del ángulo alfa. Está a su ladito.
¿Quién está a su ladito de alfa? No hay nadie. Entonces, ponemos nomás cateto adyacente, ¿ya? Ahora hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Al frente de este cuadradito se encuentra la hipotenusa, ¿ya? Al frente, ¿quién está al frente? El 2. Listo. Entonces, sería la hipotenusa. Ahora tenemos que encontrar el cateto adyacente. ¿Cómo encontramos el cateto adyacente? Con el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que 2 al cuadrado va a ser igual a cateto adyacente al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿sí o no? Claro que sí, jóvenes. 1 al cuadrado. ¿Cuánto sería acá? 4 menos 1, ¿cuánto sería? 3. Cateto adyacente al cuadrado sería 3, ¿no? Pero el cateto adyacente, el cuadrado, ¿cómo pasa? Como raíz. Entonces, cateto adyacente me queda raíz de 3. Reemplazando, sería que coseno de alfa sale raíz de 3 entre 2. Y ya está resuelto el problema, ¿no? El ejercicio. En esta pregunta, en la pregunta número 6, nos pide calcular tangente de tita. ¿Ya? Tangente de tita. ¿Cuánto es tangente de tita o cómo se calcula? Muy bien, acá vamos a poner tangente de tita va a ser igual a coca, ¿sí o no? Tangente, al toque, coca. ¿Sí o no? Claro que sí, coca. Ahí está. Entonces, hay que resolver este problema, ¿ya? Identificamos quién es el cateto opuesto del ángulo teta. ¿Quién es el cateto opuesto? El que se encuentra al frente, ¿sí o no? Siempre al frente, cateto opuesto. Cateto adyacente, ¿quién es? El que está a su ladito. ¿Quién está a su ladito? Muy bien. Está el 2. Este de acá sería el cateto adyacente. Listo. Ahora reemplazamos, pues, ¿no? Cateto adyacente, aquí lo ponemos 2. Cateto opuesto no sabemos cuánto vale. Por lo tanto, ¿cómo calculamos? Con el teorema de Pitágoras. Aquí aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Y cómo nos queda? Hipotenusa, que sería el que está al frente del cuadradito, 3 al cuadrado igual a la suma de estos catetos al cuadrado. 2 al cuadrado, 4, más cateto opuesto al cuadrado, ¿no? Cateto opuesto al cuadrado. Sería 9 menos 4, 5, ¿no? 5. Igual a cateto opuesto al cuadrado. ¿El cuadrado cómo pasa? Como raíz. Entonces aquí me quedaría raíz de 5 igual a cateto opuesto, ¿no? Listo. Y encontramos el cateto opuesto, que vale raíz cuadrada de 5, ¿no? Reemplazamos acá. Por lo tanto, nos quedaría que tangente de tita va a ser igual a raíz cuadrada de 5 entre 2. Ya está resuelto el ejercicio. Muy bien, jóvenes, por favor, estudien en casa. Gracias.